Muy buenas noches, autoridades presentes, miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, señores embajadores, señoras y señores. Quiero dar la bienvenida a todos los presentes en nombre de Intercontinental Editora. En primer lugar, agradecer a Liz Coronel por la confianza que tiene en nuestra editora para la presentación de este libro. Realmente nos llevó como 2 años y hoy estamos llegando al momento culmine de que va a poder estar ese material en manos de todos los presentes y en general del público lector de nuestro país. También felicitarte por este trabajo y últimamente siempre digo que en los 38 años que venimos trabajando y publicando libros, estamos llegando a casi 2000 ediciones y todos los autores nuestros casi generalmente tienen un problema: nunca publican un solo libro. Es decir, que me imagino que Liz va a preparar algún otro material y quién sabe, tenemos la oportunidad de encontrarnos en un acto similar. Bueno, quiero dejar en uso de la palabra al embajador Ricardo Escabone Yegros, quien será el encargado de presentar el libro. Ricardo. Doña Celia, que le estamos esperando en la primera fila. ¿Qué hace ahí escondida? Muy buenas tardes. Para mí es un honor, un agrado presentar este libro que he visto gestarse, he visto concebirse y he visto gestarse. Pero voy a dar un poco un contexto general de dónde aparece o por qué aparece este libro. En 1999 se promulgó la Ley del Servicio Diplomático y Consular y en ese mismo año se aprobó el primer escalafón del Servicio Diplomático y Consular, concretándose una aspiración que venía de mucho antes. La propia Liz Coronel escribió un libro recogiendo los antecedentes de los esfuerzos que se hicieron para tener una carrera diplomática consolidada, que el Paraguay necesita, como pocos países, tenerla fuerte, competente, profesional. En el 99, antes de que terminara el siglo XX, conseguimos iniciar el camino. Antes tuvimos funcionarios que hicieron carrera en el ministerio, pero no teníamos una carrera diplomática propiamente tal, que arranca y la estamos construyendo desde entonces, con importantes avances, como el ingreso por concurso nacional de oposición y méritos, cuya 18ª edición se realizará este año. Se han incorporado ya casi 200 funcionarios por medio de concurso público. Y la ley de la carrera diplomática, que ha sido modificada pero mantiene esto en general, prevé algo muy importante, que es la capacitación permanente de los funcionarios diplomáticos, mediante cursos que se hacen en las distintas categorías y antes de los ascensos. Y dentro de esos cursos, o para la aprobación de esos cursos, en el caso del curso que se hace para pasar de primer secretario a consejero, se exige la preparación por parte del funcionario de una monografía que tenga que ver con temas de política exterior, de relaciones exteriores, de organización del ministerio. Y para el curso que permite el ascenso
del rango de ministro al rango de embajador, se exige la presentación de una tesis o tesina que se presenta ante un tribunal examinador y en un acto público delante de los funcionarios que quieran concurrir a ese acto. Y eso ha permitido que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que nuestro servicio diplomático, vaya consolidando, construyendo una capacidad crítica, una capacidad de estudio, de análisis mucho más sólida, mucho más fuerte, en un país donde el estudio de las relaciones internacionales también está avanzando muy lentamente y desde hace relativamente pocas décadas, ¿verdad? Poco tiempo en la historia de los estados, no si lo miramos en términos personales. Bueno, dentro de ese contexto se produjo este trabajo que ahora aparece como libro. Fue la tesis que la entonces ministra Liz Coronel y actual embajadora presentó como culminación del curso de actualización dentro del servicio diplomático y consular. Y es un trabajo en el cual ella combinó con muy buen criterio, lo conversamos, por eso digo que participé de la concepción, con muy buen criterio ella combinó su formación profesional como licenciada en letras con su larga experiencia como diplomática, para señalar la íntima relación que existe entre la buena comunicación o el trabajo de comunicar correctamente con buenos resultados en las negociaciones bilaterales. Ella, utilizando las normas de análisis de texto, de análisis de contexto, va también observando distintos casos de negociaciones que sostuvo el Paraguay a lo largo de la historia y va explicando determinados elementos para señalar cómo el mensaje se transmitió, cómo la comunicación se administró bien o mal y cómo eso se tradujo en resultados también buenos o malos para lo que se esperaba de la negociación respectiva. Ella analiza el caso de dos negociaciones del siglo XIX, la negociación con España para obtener el Tratado de Reconocimiento, que no prosperó, la negociación del Tratado de Límites con Bolivia del año 1887, que prosperó, pero no llegó a ser aprobado, no llegó a concretarse, a entrar en vigor ese tratado, en consecuencia tampoco se completó el proceso. Y finalmente las negociaciones que se sostuvieron con el Brasil entre los años 1955 y 1956, que no solamente llegaron a formalizarse en acuerdos internacionales, sino que se ejecutaron y permitieron una transformación tanto en la relación bilateral entre Paraguay y Brasil, como también en el propio desarrollo de nuestro país. Entonces, aplicando la lingüística, los conocimientos específicos que ella fue adquiriendo en su formación universitaria, ella va mostrando los aspectos virtuosos que tienen que tenerse en cuenta para llevar adelante una negociación bilateral. Y señala, por ejemplo, lo dice muy bien en la contratapa del libro, señala no solamente que hay que saber comunicar, para lo cual el mensaje tiene que ser claro, preciso, sino que también hay que saber escuchar, hay que tener la capacidad de analizar la retroalimentación y todo ese proceso puede contribuir a que un proceso de negociación
sea más exitoso o pueda llegar a los resultados requeridos. Porque como todos sabemos, la negociación no implica generalmente, aunque pueda haber excepciones, la imposición por una de las partes de sus objetivos o sus intereses, ni tampoco se consigue un resultado en la negociación negándose a cualquier concesión que no constituya un reconocimiento de todas las aspiraciones o todas las intenciones que tenga la parte que va a negociar. La negociación es un proceso en el cual las dos partes van buscando cómo concertar sus intereses respectivos en beneficio de un objetivo, de un interés común, como puede ser el fortalecimiento de relaciones, la solución de problemas que puedan existir, y que un entendimiento es mucho más positivo que el mantenimiento del conflicto o el mantenimiento de la inercia en relaciones entre estados. Entonces, la buena comunicación permite que el mensaje se llegue, que el mensaje se entienda, que el negociador pueda escuchar y entender lo que la otra parte, los intereses, los condicionamientos, las dificultades que tiene la contraparte. Y dentro, bueno, y además ir atendiendo lo que se va diciendo en el curso de la negociación. Bueno, pero nos vamos entendiendo de todas maneras. Aparte de esto, pero aparte de eso, Lee llega a unas conclusiones, la embajadora Liz Coronel, nuestra actual directora de la Academia Diplomática General de la Academia Diplomática y Consular, llega a algunas conclusiones que me parece muy interesante tener en cuenta. Ella se arriesga a formular algunas conclusiones a partir de sus investigaciones. Y dice, por ejemplo, o traza el perfil del negociador paraguayo. Dice en una parte del libro, en la parte de las conclusiones, en la parte de las conclusiones dice: Paraguay es en general un emisor claro cuando recibe una consulta clara y cuando confía en la contraparte. En líneas generales, responde directamente y mantiene su postura. El discurso paraguayo es sostenido en el tiempo. No se observa un vaivén en los intereses manifestados en cada negociación. Y como política exterior en general, el negociador paraguayo es coherente con su historia y con sus posiciones tradicionales. Y dice esto que es muy importante, porque a veces los que negocian con nosotros no nos entienden. Esa seguridad de posiciones y coherencia lo hace orgulloso y no muestra gran interés por escuchar, recibir la retroalimentación del receptor. Su tradicional posición de vulnerabilidad lo hace suspicaz y desconfiado. Y cuando leí esto, yo recordé algo que anotó un canciller argentino sobre los negociadores paraguayos en el año 1907. Estanislao Ceballos, un brillante intelectual argentino que ocupó la Cancillería en esa época y que intervino en las negociaciones entre el Paraguay y Bolivia, escribió lo siguiente en su diario, un poco ya cansado de los tiras y aflojes de unos y otros tan diferentes en la negociación diplomática por sus propias características. Y escribió: esta larga negociación me ha demostrado que los diplomáticos bolivianos son muy hábiles, muy flexibles y escurridizos y hasta de mala fe. Llevan en esto una gran ventaja a los paraguayos, que son como los gallardos antiguos,
hombres de una pieza, que todo quieren resolverlo categóricamente y a golpes de espada. Cuando los bolivianos se les escurren con su maña habitual, los paraguayos se irritan e indignan, se consideran burlados y quieren satisfacciones. Esta conclusión, Liz, es la misma a la que vos llegaste en tu trabajo. Y Liz también señala cómo el tema del agua ha sido un elemento, la cuenca, los ríos, el manejo de los recursos hídricos ha sido un tema que hasta en negociaciones que no tenían que ver con eso, como la negociación del Tratado de Reconocimiento con España, tuvieron su visibilidad. En resumen, es un libro fruto de un arduo y dedicado trabajo de investigación que nos puede ayudar a pensar mejor en esto que es como el aire. Nosotros, la comunicación, así como el aire es imprescindible para vivir, la comunicación es indispensable para la vida en sociedad, y como lo tenemos y lo hacemos, mal que bien, no le damos la suficiente importancia ni prestamos atención. Lo que postula este libro, analizando, dando ejemplos, señalando los casos en que funcionó mejor y funcionó peor la comunicación, es que tenemos que prestar permanentemente, sobre todo los diplomáticos, porque este libro está destinado fundamentalmente a diplomáticos, pero puede ser útil para cualquiera que estudie o que lleve adelante negociaciones como las que llevamos diariamente en muchas de nuestras situaciones diarias, cómo prestar atención a estos factores. Saber transmitir el mensaje con claridad, saber escuchar para entender las posiciones, los condicionamientos, las necesidades del otro, aprovechar la retroalimentación, saber administrar la retroalimentación para de esa manera ir avanzando hacia una comprensión y hacia un entendimiento. Yo, como dije, vi la preparación de este libro y sé el esfuerzo y la seriedad que Liz Coronel puso en su preparación. Yo le decía a veces, ¿qué necesidad hay de entrar ya en ese nivel de detalle? Y ella decía, no, eso es lo que hay que hacer. Así que es un trabajo muy sólido, muy bien fundado, altamente recomendable, y que espero ahora que está a la mano de los diplomáticos paraguayos, de los paraguayos en general, que sea un elemento para reflexionar sobre la forma en que podemos ir perfeccionando nuestra capacidad de negociación en las múltiples situaciones que tenemos por delante y que tenemos que administrar con habilidad, con capacidad, con inteligencia. Muchas gracias a todos y mis felicitaciones para la embajadora Liz Coronel por este importante libro. ¿Qué más podemos agregar? Esto es realmente, el embajador Escabone ha sido mi tutor de tesis, tan modesto que no lo dijo, pero ha entendido exactamente y perfectamente el mensaje. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. En particular quiero saludar a mi querido editor, don Alejandro Gatti, a mi querido embajador Ricardo Escabone Yebro, mi tutor, colega y amigo, a mi madre, doña Celia Correa de Coronel, a mi hermano y a su familia que están aquí. Por supuesto, como no saludar a mi querido embajador de la República Federativa del Brasil, don Antonio Marcondes. Tengo el honor, inmenso honor, de tener a dos ex cancilleres conmigo acá, a la querida embajadora Leila Rashid y al querido embajador José Félix Fernández Estigarribia. También, por supuesto, cómo no agradecer y saludar a los grandes representantes que tenemos de la Fuerza Aérea Paraguaya, del director del curso de perfeccionamiento de suboficiales de la Fuerza Aérea, el suboficial mayor
Isidro González, muchísimas gracias también a todos los alumnos de este curso de perfeccionamiento que me honran sinceramente por su presencia, y mis agradecimientos al comandante de la Fuerza Aérea que ha dispuesto que ustedes estén acá. Muchas gracias, comandante y subcomandante de la Fuerza Aérea, y por supuesto a mi familia que está presente, a mis colegas del ministerio que también son familia, a mis queridos amigos que están aquí, a mis compañeras de facultad de letras y a, por supuesto, mis maestras y maestros de la palabra, a quienes va dedicado este libro. Está aquí la gran maestra Inca Pleyade Acuña, que hace pocos días festejamos su, ¿puedo decir, Inca? 88 cumpleaños, que ella parece 15. También la maestra Celeste Fleita, que fue mi tutora lingüística, muchísimas gracias. Mi compañera y mejor egresada de mi promoción, María Victoria Álvarez. Bueno, y a todos mis compañeros que ya dije, gracias, amigos, otros escritores también, como Fernando Pistilli, muchísimas gracias por estar. Bueno, preparé un pequeño orden de ideas para contarles sobre este libro. ¿Cómo surgió la idea? Ya lo comentó el embajador muy bien. Esta fue la presentación de la tesis para ascender a embajadora, ¿no? Para el término del curso de actualización para ascenso a embajadora, y fue inspirado en mi interés por la comunicación, porque mi pasión es la comunicación, y durante todos los años que he estado en Cancillería he observado la comunicación por venir de la carrera de letras y en mi experiencia como negociadora y como diplomática. Y es un resultado de otra investigación que también aludió el embajador Escabone, que se hizo en el 2015. Esta investigación incluyó una encuesta a los colegas del Ministerio y del Servicio Diplomático y Consular, y esa encuesta, que era para la tesis de término del IAE, de la promoción 47 de la maestría del IAE, Historia y Proyección del Servicio Diplomático y Consular, esa encuesta me reveló que la comunicación entre los compañeros del Ministerio de Relaciones Exteriores era percibida como deficiente. Entonces quise saber cómo llego yo al fondo de esa comunicación, por qué es deficiente, por qué nos comunicamos de manera deficiente y qué hacer al respecto. Y entonces así comencé a pergeñar esta tesis de la mano del embajador Escabone, que era mi jefe, era embajador en España. Y entonces quise poner a prueba, el proceso de elaboración fue el siguiente: quise poner a prueba la hipótesis de que a mejor comunicación interpersonal, más posibilidades de éxito hay en una negociación bilateral. Porque la comunicación interpersonal, eso que ustedes están viendo arriba, eso, el uno y otro, eso es la esencia de lo que, como dijo el embajador, hacemos automáticamente todo el tiempo. Esto que estamos haciendo ahora, esto es la esencia de la comunicación, el que ustedes escuchen y yo hablo, o viceversa, yo hablo y ustedes escuchen. Así también la negociación bilateral es la esencia misma de la diplomacia, es la esencia misma de nuestro oficio. Entonces quise saber si estaban correspondientes, si se correspondían. Investigué 3 negociaciones históricas del Paraguay, considerando los factores de comunicación interpersonal de los actores, del ser humano que llevó adelante esa negociación. Tomé las 3 contrapartes diferentes en cuanto a semejanzas y diferencias con nuestro país, en cuanto a la época de la negociación y la situación comunicacional, para abarcar todas las posibilidades histórico-diplomáticas y comunicacionales. De más está decir, como toda tesis, ¿verdad?, que cuando comencé a estudiar las negociaciones no sabía cuál iba a ser el resultado. Yo tenía mi hipótesis y comencé a leer los documentos de cada una de las negociaciones. Primero, en el caso con España, tenía la documentación que ya habían hecho otros investigadores y la Embajada de Paraguay en España, a cargo del embajador Antonio Rivas,
con quien también tuve el gusto de trabajar. Y luego, mi querido embajador Escabone contribuyó con la investigación que él estaba haciendo en ese momento y que actualmente es un libro. Quise desentrañar por qué no se concretó aquella negociación de 1854 y los descubrimientos siguiendo la herramienta de la pragmática, y aquí gracias a Celeste Fleitas, que me enseñó la profundidad de la pragmática y cómo aplicarla a estos textos. Realmente esos descubrimientos fueron asombrosos. Luego, el segundo caso fue el caso con Bolivia, donde también el embajador fue clave en elegir ese caso. Mi principal bibliografía fue su libro Las relaciones entre Paraguay y Bolivia en el siglo XIX, así como otros títulos suyos, porque ustedes saben que él es un gran investigador de esas relaciones con nuestro vecino del norte, ¿verdad? Y una compilación histórica muy rara, muy difícil de conseguir, de Ricardo Mujía, que también el embajador Escabone me ayudó a encontrar, ¿verdad? También investigué esta negociación en el archivo José Falcón de la Cancillería Nacional. El tema del Chaco con Bolivia es complejísimo. Ustedes ven esta foto que están alrededor, estamos en un lugar también muy emblemático. Hasta hace pocos días aquí hay una exposición sobre los 90 años de la paz del Chaco. Y llegamos a esta guerra después de estas negociaciones que no llegaron a buen término. ¿Cuántas muertes hubo entre nosotros, entre países hermanos, porque no nos hemos puesto de acuerdo en su momento? Entonces, también investigué en el archivo José Falcón. Este tema del Chaco es complejísimo. Ha sido un tema que nos ha dolido mucho por mucho tiempo, hasta llegar a al triste desenlace de una guerra. El periodo que estudié es abundante en incidentes comunicacionales, pero poco estudiados, y esto realmente sorprende. Estos incidentes que hubo en esa época, en 1800, la segunda mitad de 1800, llegando al acuerdo en 1887, firmado pero no ratificado, es muy interesante de analizar, muy interesante realmente. Y finalmente el tercer caso, el caso con Brasil, un vecino muy asimétrico, muy diferente de nosotros. Completé una investigación que ya había realizado para concluir el curso de perfeccionamiento de la academia, un curso anterior. Y visité también el archivo José Falcón de la Cancillería sobre la interconexión de Paraguay al Océano Atlántico a través del Brasil. También en este caso los hallazgos fueron para mí muy sorprendentes. La eficiencia de la diplomacia paraguaya, en particular del embajador Zapena Pastor, hicieron realidad una vital conexión del Paraguay con el mar, fuertemente anhelada desde los tiempos coloniales, en tiempo récord. Los factores que posibilitaron esta eficiencia también descubrí que tenían que ver con la comunicación. ¿Cuáles son las lecciones que aprendimos en esta investigación? Si bien yo tenía confianza en mi hipótesis, porque era algo que empíricamente yo creía que era así, al llevarlo a la investigación científica fue sumamente grato constatar documental y analíticamente su validez y su aplicabilidad en toda circunstancia. Este gráfico que ustedes observan aquí arriba, esto que ustedes ven aquí, representa las perspectivas individuales, la realidad representada por el concepto y el lenguaje personal. Cada uno tiene una interpretación de la realidad. Eso nos cuenta la pragmática. Por eso es muy interesante ese estudio. Y esta imagen que está arriba, piensen nomás ustedes, nos permite apreciar cuán difícil es ponerse de acuerdo en algo. ¿Qué es verdad? ¿Tu verdad? ¿Mi verdad? ¿Cuál es la verdad? Existe. Y estas son apenas dos perspectivas.
Por eso hablamos de la bilateralidad. Como mínimo, 2 perspectivas. Y de ahí se agranda a todo lo demás. La teoría lingüística explica el gran automatismo del cerebro para lograr un mínimo acuerdo sobre cualquier concepto, porque todos los seres humanos sobre esta tierra tenemos, y sobre todo tenemos derecho a nuestra propia perspectiva. Todos tenemos derecho a nuestra propia perspectiva, a eso que está ahí, porque cada uno ve las cosas desde su lugar, desde su contexto, desde su idioma, desde su historia. Cada uno somos absolutamente diferentes. Si lo pensamos bien, todos los factores diferenciales de cada individuo hacen prácticamente imposible llegar a un acuerdo. Imagínense lo difícil que tendría que ser ponerse de acuerdo si consideramos cada perspectiva individual de cada uno. Sin embargo, nuestro cerebro utiliza instintiva y automáticamente esta maravillosa herramienta: el circuito de la comunicación, graficada magistralmente por el lingüista Roman Jakobson en 1958. Y esto nosotros lo estudiamos en las escuelas, en los colegios, pero nunca o muy pocas veces vemos realmente cuán útil es la aplicación cotidiana. Por eso está en la portada del libro. Esta herramienta y su aplicación a cada negociación para ver qué funcionó y qué no, ese es el aporte fundamental del libro, como ya lo dijo también el embajador, brillantemente explicado. La comunicación es un arte. Nadie es experto en comunicación, porque para eso tendría que vivir 24 horas al día, 365 días al año, de acuerdo con todas las personas con quien se comunica. La comunicación es un arte, y para los diplomáticos, para nosotros, los custodios de la palabra, la negociación es un arte, porque tenemos en nuestras manos comunicar correcta y asertivamente los intereses de nuestro país ante contrapartes extranjeras, emitir, escuchar lo que ellos han entendido que quisimos decir, recibir y responderles de acuerdo a lo que hemos entendido de su posición, retroalimentar. Y ahí recién se cierra el circuito, con esa retroalimentación, con ese feedback que se dice ahora modernamente. También, como muy bien señaló el embajador, aprendimos mucho sobre el negociador paraguayo, el paraguayo en sí mismo, porque el negociador es el representante nomás de lo que pensamos cada uno de nosotros, de cómo sentimos, de cómo nos vemos. Y aprendimos a través de lo que piensa la contraparte sobre nosotros, así como leyó el embajador ese texto del colega argentino. Ya que hemos revisado la correspondencia española, boliviana y también la opinión brasileña. De cada una de las negociaciones vimos qué piensa la contraparte, qué piensa el receptor, qué piensa el otro. Y esto, sumado a los hallazgos lingüísticos en el discurso paraguayo, nos da la clave de cómo negociamos, cómo escuchamos, cómo emitimos y cuál es la imagen que tienen y que tenemos de nosotros mismos, como una gran lección para iniciar una introspección comunicativa. Muchas veces no nos vemos a nosotros mismos, no hacemos esa tarea de salir de nuestra cotidianidad, de nuestro automatismo, para analizarnos a nosotros mismos y ver que estoy siendo comprensible, me están entendiendo, más allá de pensar que directamente no nos entendemos. A veces no nos sentamos a analizar por qué no nos entendemos. Y simplemente estudiando este circuito podemos encontrar la respuesta. El objetivo del libro, el objetivo y nuestra propuesta es tomarnos el tiempo de observar el circuito, ese circuito, este circuito. Esto que estamos haciendo nosotros aquí, esto es un circuito. Mirarnos
mirarnos hacia adentro como personas y negociadores, como seres humanos con la misión de comunicar, evaluarnos y como resultado de nuestra observación cultivar el maravilloso e imprescindible arte de entendernos mejor. O, como diría el embajador español Raimundo Bassols, solo es aceptable un acuerdo o compromiso final si se produce un resultado positivo y favorable para todas las partes en el proceso, en el maravilloso y fascinante proceso de la comunicación. Muchas gracias. Como dije, este libro está dedicado a mis maestras y maestros de la palabra, y en diplomacia no puedo dejar de decir que para mí mi segunda madre y mi gran maestra de la palabra y de la negociación es mi querida jefa Leila Rashid. Entonces tengo que decirlo. Les quiero invitar también, después le queremos invitar acá con nuestro editor a pasar un brindis para festejar el nacimiento de este libro y, por supuesto, el Día de la Amistad, que tiene mucho que ver con la comunicación. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Damos por finalizado el acto y, como acaba de decir Liz, queremos invitarlo al patio interior de este local, salir a la mano derecha a un brindis y festejar el Día de la Amistad. Muchas gracias a todos.